Diego Laje. Edu, querido, te cuento que el Papa Francisco llegó a la isla mediterránea de Chipre en medio de una situación donde la migración está al tope de agenda. Recordá hace muy poco una crisis migratoria con gente de Medio Oriente entre Bielorrusia y Polonia. Y en ese contexto de defensa de la migración llega el sumo pontífice a esta isla que desde 1974 está dividida entre Grecia y Turquía. Una mitad pertenece a la Unión Europea, por ende es puerto de llegada de muchos de estos migrantes y la otra mitad es de Turquía, o mejor dicho, está vinculada con Turquía, no es exactamente de Turquía y no es de la Unión Europea. O sea, es casi la frontera más austral de la Unión Europea a donde llega gente de Medio Oriente. En ese contexto llegó el Papa. Habló con las autoridades, aseguró el ingreso a la Unión Europea de 50 migrantes, pero tengo que decirte algo fundamental. Hay 1000 migrantes por mes que en esta isla pequeñísima del medio del Mediterráneo están pidiendo asilo y están pidiendo refugio en la Unión Europea. Y por supuesto, por una población pequeña, una isla pequeña, esto es tremendo. Es realmente un desborde de los servicios allí. Además de esto y de esta presencia y de abogar por los migrantes, el Papa Francisco también se comunica con la comunidad maronita. Recordá que hay relativamente pocos católicos en Chipre, pertenece a otras agrupaciones del cristianismo en la isla, pero por supuesto buena voluntad. Mañana hay una misa importante, después se va a Grecia el Papa para seguir hablando del tema migratorio, y Grecia te diría que es la primera línea grande donde llegan tantos migrantes de Medio Oriente. Recordá crisis en Afganistán, eso impacta directamente en lo que estamos hablando, por eso te estoy conectando los temas, porque el Papa está en el medio de una situación realmente que podría definirse casi como un campo minado en términos migratorios. Y ahí está el Papa en un viaje que va a dar muchísimo que hablar de ahora y por los próximos días. Edu. Ahí el Papa utilizando uno de los aviones nuevos de ITA, es la nueva compañía aérea italiana. Nacida en el 2021. ¿No es cierto? Antes viajaba siempre en Alitalia. Sí, tal cual. Por eso dice ITA y abajo el escudo del Papa. Ven que allí dice nacido en el 2021, porque esta empresa nació exactamente en el avión, en el fuselaje está pintado Born 2021. 2021. Muy lento, lo vemos al Papa muy lento al bajar, como nunca antes yo lo había visto, por lo menos, ¿no, Doc? Sí, la verdad es que sí. Me sorprende. ¿No es cierto? Me sorprende. Yo es la primera vez que lo veo. Sí. El Papa por lo general siempre bajaba. Buscate a ver alguna imagen. Uno, ¿no? Y además bajaba con el portafolio. Sí, con el portafolio y con ganas y con fuerza. Recordemos que este debe ser el primer viaje después de la operación que tuvo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Después de la operación de intestino. De intestino. Eso es. Pero lo noto como nunca antes lo había notado lento. Y mirá cómo renguea. Sí. Miralo renguear. ¿Vos sabés que no sé si es rengueo o balancearse, ¿no? Sí, para mantener el equilibrio. Exactamente. Para mantener el equilibrio. Lo que no entiendo bien es por qué estos viajes, ¿no? Porque el tema de la migración es un tema que lleva muchos años en Europa, lamentablemente, desde luego. Y el Papa siempre ha abogado por abrir las puertas y todo esto, pero el reproche que le hace siempre Europa es, bueno, pero ustedes hagan algo desde la Iglesia también. Abran las iglesias, colaboren. El Papa hizo 4 o 5 cosas interesantes en el Vaticano, no demasiado efectivas. Abrió, no sé, un par de lugares para poder alojar migrantes. Ahora, solo esto te quiero decir, Eduardo. Cuidado que cuando los migrantes tocan suelo europeo empiezan a aparecer los negocios, porque alguna vez en Roma se desarmó una estructura criminal llamada Mafia Capitale, cuyos integrantes decían, pero este negocio de la migración es mucho más importante que el del narcotráfico, porque los estados europeos pagan por cada día de asistencia a un migrante por las estructuras que son tercerizadas, y se ha convertido en un gran negocio el tema de los migrantes. Este es el lado oscuro de la migración, que por supuesto tiene otras lecturas, pero este lado oscuro también hay que tenerlo en cuenta, porque, insisto, uno abre las puertas y después aparecen los delincuentes que aprovechan eso, ¿no? El tema es ese. Totalmente. Gustavo Segre, ¿qué tal?